ni sanarse. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Este servidor y mis compañeros de la producción informativa y de opinión de esta mañana, les saludamos con mucho respeto por el privilegio de vuestra compañía. Muchas gracias, señoras y señores. Tendremos materiales muy importantes de la coyuntura. Se imponen naturalmente los temas económicos, por ejemplo. El Banco Mundial está aumentando su cartera de crédito a nuestro país, por un lado. Entiendo que los créditos blandos por los que se ha alineado nuestro frente económico son decisiones acertadas, como ponderaba ayer el exministro Mauricio Pozo. ¿Por qué consideraciones decía Mauricio Pozo que él privilegiaba, digamos, este tipo de créditos, o por lo menos lo respaldaba? Porque son créditos más blandos, inequívocamente, y hablando de créditos bajos, de créditos convenientes, como en cualquier familia o en cualquier empresa, por más pequeña o por más grande que está fuera, un crédito bien concebido, arreglado y acordado con las mejores características es lo que nos convenía desde hace rato. Entonces, quienes dejaron al país extremadamente endeudado están hoy reclamando. Escuchaba hace contados instantes alguien que precisaba que debe ser un modelo de crédito muy exigente, un modelo de crédito, decía esta representante legislativa, me parece que era una dama, que estaba exigiendo, o un caballero del Parlamento, obviamente alineado con el gobierno del presidente Moreno, más que del presidente Moreno, que no ha sido él el gran endeudador. Ustedes saben quién endeudó al país. Mauricio, buenos días. Estoy saludando al exministro Mauricio Pozo cuando ya cuento con la presencia del señor doctor Pablo Dávila, vocal del Consejo de Participación Transitorio. Pero me permite y le pido su venia, doctor Dávila, porque quería yo establecer consideraciones y apoyos o denuestos o recomendaciones que pueda ejercitar un hábil conductor de la economía ecuatoriana durante tantos años. Habilidad y conocimiento, obviamente, además de ética administrativa. Mauricio Pozo nos dirá por qué el Banco Mundial, en primer lugar, aumenta su cartera de crédito al Ecuador. Y aparte de eso, usted dice, pues muy bien seleccionado. No podemos continuar con financieras que encarecieron la posibilidad de acceso a enormes cantidades de dinero que hoy, naturalmente, no son recomendables bajo ningún punto de vista. Pero creo que había ahí algo más que inconveniencias, que encarecimiento, que costos elevadísimos en términos de condiciones de endeudamiento, sino que habían premios, qué sé yo. Pero usted está respaldando que sigue endeudándose el país, también le pueden decir, como una especie de réplica a su comentario de esta víspera. Por eso le llamo a Mauricio para que dejen claro su posición. Muy buenos días, economista. Sí, buenos días, Gonzalo. Saludos a Pablo, que se encuentra ahí en el panel. Bueno,
creo que es importante que se entienda cuál es la coyuntura que se está viviendo. La coyuntura que se está viviendo es de un país con profundos desequilibrios, con problemas fiscales del sector externo monetario, del costo de producción, que tienen que resolverse en el menor tiempo posible. Esto en la práctica, ¿qué significa? Que el gobierno, por un lado, tiene que entrar a reducir el gasto, no puede seguir con los déficits que ha venido presentando en los últimos 4 o 5 años, y esta reducción tiene que hacérselo de tal forma de que no afecte mayormente la actividad económica. No puede entrar a cerrar la llave completamente porque eso podría generar más problemas que beneficios, pero igual tiene que hacerlo. Eso por un lado. Pero por otro lado, sales del nivel de compromisos por ese tamaño del Estado sobredimensionado, que perversamente requiere de más deuda. Porque si usted le cierra el financiamiento, no va a poder atender muchos de los compromisos, y buena parte de ellos son proyectos públicos que están atados de créditos externos. Entonces tiene que bajar gasto por un lado y tiene que endeudarse por otro. Ahora bien, como ya superó este techo del 40%, y hay informes de Contraloría y otros más en esa misma dirección, tiene que entrar en un proceso a través del cual en un periodo de tiempo determinado pueda nuevamente la deuda, por ejemplo, respecto al PIB y otros indicadores, empezar a caer. Pero hasta que eso ocurra, es necesario no ahogar a la economía, porque usted va a dejar de generar la liquidez para poder atender los proyectos y que la economía no se estanque más. Entonces esto, Gonzalo, para que se entienda bien, es perverso. El tal es el nivel de herencia desmedida que dejó la administración anterior, que nos vemos obligados, por un lado, a endeudarnos más, a pesar de que la deuda creció de manera desmesurada. Y el riesgo país, lado, además del riesgo país, el riesgo país, 774 puntos registra esta mañana el riesgo ecuatoriano. Fíjese, aquí hay problemas que son consecuencia de algo. El desorden fiscal se expresa, se manifiesta en un crecimiento de la deuda. La deuda no es más que una consecuencia de ese desorden. Por eso es que hay que arreglar el desorden, empezar a depender menos de la deuda. Y el riesgo país es un indicador que involucra muchos conceptos. Uno, el manejo económico. Dos, el riesgo del manejo económico. Tres, la liquidez por ejemplo, los ingresos petroleros. Es decir, no es un indicador que se fija solamente en un tema, sino en varios. En ese sentido, yo creería que volver a recibir financiamiento, por ejemplo, de los multilaterales, en este caso del aumento del monto del Banco Mundial, de la línea del Banco Mundial, la visita del Fondo Monetario, que entiendo bien el día de hoy, y va a estar reunido con varios sectores, le va a dar espacio para que ese proceso de, por ejemplo, riesgo país, en algún momento empiece nuevamente a caer. Es decir, el proyecto de ley, ojalá algo medianamente decente de la Asamblea. El nuevo ministro, que yo creo que ha dado buenas señales, con algunos cambios que ha realizado, a pesar de que le faltan mucho. ¿Cuáles cambios? La convicción del presidente de apoyar al ministro. Mauricio. Eso es básico. Claro. Al ministro Martínez, ¿cuáles cambios ha establecido que no conozcamos el resto de ecuatorianos? No todos conocemos, fíjese usted. Fueron 10 yo diría 11. Porque lo que hereda es 776 puntos que constituyen el riesgo ecuatoriano. Eso es bastante alto y no podemos esperar sino que digamos, las entidades financieras, tanto de desarrollo como de carácter privado, se aseguren frente a este incómodo indicador, diríamos. Esto me parece que es muy importante que le explique a la ciudadanía, señor economista Pozo. Sin duda, Gonzalo, el indicador de riesgo país es un indicador, como usted explica, incómodo para el inversionista del Ecuador y de afuera. Pero esto es el resultado de algo, no es sacado de la masa del indicador. Entonces, ¿qué significa? Que la expectativa es que el anuncio del programa económico del ministro Martínez, con apoyo del presidente,
la presencia del Fondo Monetario, ojalá con un acuerdo próximo que se pueda llegar, la ampliación del financiamiento de recursos baratos por parte, por ejemplo, del Banco Mundial, permita que ese indicador, que es incómodo, vaya empezando a decrecer en un momento determinado. Esto no es instantáneo, no es que porque hace esta cosa al otro día pasa esta otra en el riesgo país. Esto es un tema que tiene que ir acumulando, pongámoslo así, buenas noticias para que ese indicador empiece a ceder. Un parlamentario o una parlamentaria, no estoy muy claro porque no me han proveído de ese recurso de testimonio, pero los endeudadores le están reprochando al ministro Richard Martínez de que va a proseguir con esta práctica del endeudamiento, porque por lo menos tiene que contratar 5.000 millones adicionales, tiene que prever obtener en financiamiento que va a requerir para evidentemente gasto corriente y compromisos de otra naturaleza, la caja fiscal. Entonces le están pidiendo que diseñe un plan económico, un monitor de comportamiento y naturalmente que explique y que se detenga a la tentación de seguir endeudando al país. Yo, honestamente, yo me río, me parece que es una sinvergüencería y perdonen distinguidos radio oyentes de que quienes han endeudado al país a lo salvaje, y perdonen este adjetivo, porque es un asunto que raya en una extra limitación, pero desde todo punto nada técnica y nada honorable, nada que les honre al gobierno anterior, el monto de crédito, la dimensión de el endeudamiento público que nos han negado, y ellos ahora están exigiéndole a Richard Martínez que prepare un instrumento para que haga conocer al país cómo va a comportarse en términos de un progreso del tamaño de la deuda pública en el exterior. ¿A usted le parece correcto esta especie de desafío, recomendación o crítica, si le cabe, cualquiera de los términos, a su comprensión del problema? Gonzalo, si alguien no debería emitir ningún comentario de este tema, son los señores del gobierno. Ellos deberían estar absolutamente callados, sin emitir comentario, porque el proceso de desorden del manejo de la economía dio lugar a un crecimiento de la deuda del 16% del PIB del año 2010 al 62-65% en la fecha. Es decir, son ellos los que le generaron este problema al país. Ahora, el ministro de Economía es ministro de Economía, es decir, una persona que administra los recursos escasos. Los recursos escasos son los recursos del presupuesto. Él es ministro, no es un mago. Por lo tanto, él tiene que ver cómo maneja los recursos comprometidos para este año. La Asamblea ya aprobó una proforma con un X financiamiento. Pero como ese financiamiento saldría del techo de la deuda, hay que armar un esquema a través del cual permita utilizar estos recursos que ya están predestinados para no parar las obras, pero al mismo tiempo, en un plazo X, volver a tener un manejo de la deuda, no un manejo, sino unos indicadores de la deuda adecuados para que el país sea viable en mediano y largo plazo. Esta es la respuesta que yo le puedo dar al tema. Así que, si la deuda ya es un problema, como efectivamente lo es, si solo los intereses representan 3.000 millones anuales y eso tiene que irse reduciendo, hay que armar un programa para que en el tiempo permita resolver un problema acumulado de una década y un poco más del gobierno anterior y del primer año del actual gobierno, porque acuérdese que el primer año del actual gobierno con los dos primeros ministros se continuó con la misma tónica de los periodos anteriores, así que no es que, este es un tema realmente muy nuevo, esto de poner metas de balance primario, esto de buscar ahorros fiscales posteriores, etcétera, son temas nuevos de manejo fiscal, no estuvieron presentes en más de una década en el Ecuador.
Bueno, muchas gracias, economista. Estamos de alguna manera satisfechos y esperanzados de que Alberto Rodríguez, que usted debe conocerlo, él es el director regional para Ecuador, Perú, Chile y Bolivia, también para Venezuela, que se reunieron ayer con el presidente Moreno y con otras autoridades, entre ellos, naturalmente, el señor ministro Richard Martínez. Entonces, en este encuentro, el señor Rodríguez ha anunciado que va a incrementar la cartera de créditos para nuestro país. Y tenemos que seguir por el mismo sendero, tratando de hacer técnicamente lo menos oneroso y lo que no colapse al Ecuador en cuestión de meses o de años, que no podamos atender una cronología de pagos de lo más adecuada y también tener una liquidez que haga posible una gobernabilidad económica adecuada. Así es que he conversado con Mauricio Pozo, señores oyentes, y hemos aludido a esta visita del Fondo Monetario Internacional que arranca hoy con estos delegados que acabo de mencionar y que pertenecen al cartel, en buen sentido, al cartel del Banco Mundial, en buen sentido, porque los carteles desprestigiados son otros. Bueno, muchas gracias, Mauricio, hasta vernos aquí en el estudio. Le tributo mi gratitud por hacernos entender este particular que es tan importante para el país. Ahora que cuento, señoras y señores, con el doctor Pablo Dávila, le pido 1000 disculpas por la demora, pero él es el vocal del Consejo de Participación Ciudadana, cuyo líder nato es mi paisano Julio César Trujillo, que de paso fue objeto de un sinnúmero de homenajes que le tributaron organizaciones sociales, institucionales de la provincia el fin de semana anterior. Él no está para esos menesteres, pero no puede decir, no me gustan ese tipo de homenajes. Tuvo que concurrir también con la presencia de un nominado de ustedes al nivel de presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, que también es mi paisano, no por ibarreño, sino por imbabureño. Entonces ahí estuvo también la persona el doctor Marcelo Merlo, que también fue objeto de elogios en los discursos de todos los participantes en el homenaje a Julio César. ¿Cómo le ha parecido el temple, el carácter, la contribución, la apertura y especialmente la honestidad de palabras y de hechos, los cuidados que él asume cuando está, digamos, dirigiendo una misión tan delicada, ¿no? Tan delicada como lo de ustedes? Pero ¿qué idea tiene usted? Le vemos que fue uno de los integrantes del Consejo Transitorio que más confianza conquistó del señor presidente. Simultáneamente, el presidente Trujillo también se sentía muy cómodo. Eso hemos visto en las tomas de la televisión especialmente. ¿Qué idea tiene usted de Julio César Trujillo y cómo están respondiendo hasta este momento, doctor Dávila, si es tan amable, a los grandes desafíos? Le preciso uno para comenzar: la justicia. Ustedes han mandado a la casita a quienes creyeron y fueron seleccionados precisamente para que el eslabón justicia sea adecuado para las enormes responsabilidades a las que llegaron a apadrinar olvidos, a apadrinar en la justicia perdones, a contagiarse de un espíritu de adueñamiento de la justicia, y en ese ritmo se mantuvieron durante mucho tiempo. Ahora este consejo, liderado por Marcelo Merlo, tiene enorme trabajo para descubrir un montón de cosas, pero
partamos de que la justicia es la función que puede garantizar a las otras funciones del Estado. Tiene que ponerse en la mitad la justicia del sector parlamentario y del segmento gubernamental propiamente dicho. ¿Ustedes creen que han nombrado a las personas adecuadas? Doctor Dávila, bienvenido, buenos días. Lo que quiera decirnos. Gonzalo, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, como siempre, y un saludo a la audiencia. Respecto de la primera parte de su pregunta, quizás se la puedo responder en una frase. La fortaleza que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, en mi opinión, se debe en gran medida a la legitimidad que viene de la presencia del doctor Julio César Trujillo. Creo que el trabajo que se está haciendo bajo el liderazgo del doctor Trujillo tiende precisamente a multiplicar esos valores de transparencia, esos valores de honestidad, valores de sencillez. Porque si hay un elemento que nosotros queremos rescatar, Gonzalo, en el ejercicio de la función pública, más allá de cumplir con estas facultades extraordinarias que nos ha otorgado el pueblo ecuatoriano, es poder recuperar una serie de valores fundamentales que deben estar alrededor del ejercicio de la función pública. El país hoy día necesita que haya un baño de transparencia en muchos frentes, es indudable. Necesitamos, sin duda, cumplir con estas potestades de evaluación, de terminación anticipada de funciones cuando quepa. Pero igual de importante, Gonzalo, si usted me permite, y tratar de compartir esta reflexión con la ciudadanía, es igual de importante recuperar valores fundamentales en el servicio público. Si el Consejo de Participación Transitorio, a través del liderazgo de su presidente y con el accionar de cada uno de sus miembros, podemos convertirnos en un ejemplo de lo que debe ser el ejercicio de la función pública en términos de sencillez, en términos de humildad, en términos de atención a la ciudadanía, en términos de transparencia en el ejercicio de las funciones, en el rendimiento y en la rendición de cuentas, y sobre todo en el cumplimiento de la ley. Creo que habremos dado ya un mensaje y una contribución importante. Todo ello, para mí, es la representación, es lo que encarna el doctor Julio César Trujillo, y en cuanto a la relación que se ha desarrollado particularmente conmigo, es una relación absolutamente de confianza en el trabajo, de lealtad en las gestiones, y es lo que yo al menos espero seguir haciendo para el bien primero del país, del cumplimiento de las obligaciones y por supuesto del trabajo que estamos haciendo. El formato simultáneo ha sido con todos, no solamente con el doctor Dávila, ¿no? Por de supuesto. parte de Julio César. Así es, la relación de él es la relación del líder que dirige un organismo tan importante, pero que mantiene la relación que debe tener con todos los miembros. ¿Cuál es el mérito fundamental en el aspecto humano? ¿Qué rescata de ustedes? Yo creo que la capacidad de escuchar del doctor Trujillo es un elemento muy importante. Él sabe que cada uno de nosotros tenemos una posibilidad de aportar en diversos frentes. Y me parece que su predisposición a escuchar los diferentes elementos que se puedan presentar en la mesa de discusión es un tema clave. Y otro que puede ser reiterativo, pero es realmente importante, es la transparencia en el manejo de la información. Usted comprenderá, Gonzalo, que una posición como la que nosotros enfrentamos en este momento está rodeada de muchos intereses, de muchas presiones, de diferentes personas y de diferentes instituciones que tienen o quieren algo que decir respecto de los temas que estamos resolviendo. Para ello se pueden buscar a los consejeros de manera individual, al presidente, al vicepresidente, pero finalmente tener esa oportunidad de discutir todos los temas de manera abierta en la mesa es lo que a nosotros nos blinda de ser afectados por cualquier tipo de interés. Yo le decía que la justicia es el elemento fundamental para la buena relación, para el respeto institucional de las dos principales funciones, la Asamblea Nacional y la función ejecutiva. Si se para una objetiva relación y un atestiguamiento y una garantía del poder de la justicia, estamos al otro lado, los ciudadanos, en términos de confianza.
¿qué ustedes van a rescatar en el Consejo de la Judicatura? Aparte, naturalmente, de la designación de más o menos 24 fiscales que van a tener a su cargo. Pero ahí queda una tropa también de jueces y fiscales que me han dicho, por lo menos a los periodistas que se quedan prácticamente con determinadas consignas y refugiando documentos, escondiendo circunstancias, que la administración de Merlo Jaramillo va a tener conflictividades iniciales para poder descubrir lo que la gente quiere que se descubra. Para eso es el transitorio. Tenga la bondad, doctor Dávila. Correcto. El principal valor que nosotros hemos puesto en la mesa en el análisis del Consejo de la Judicatura es, dentro de este contexto que habíamos hablado, Gonzalo, sobre recuperar la institucionalidad nacional, correcto, priorizar uno de los temas más importantes que usted ya lo ha explicado. El Estado de Derecho se fundamenta en la división de poderes. Una justicia independiente es la base para la institucionalidad nacional. La independencia de poderes es la base para el desarrollo económico de un Estado. La independencia de poderes es la base para la seguridad de los ciudadanos. Por tanto, nosotros desde un inicio sabíamos que este era un tema fundamental. Me refiero a la evaluación del Consejo de la Judicatura. Desde el inicio, como usted sabe, el país conoce, este no fue un tema sencillo. Este fue un tema, como hablábamos, sujeto a muchas presiones y a muchos intereses. Lo que vivimos en los últimos 10 años en gran medida estuvo soportado, cimentado, anclado a la gestión del Consejo de la Judicatura. Por tanto, eso había que romper de alguna manera, pero había que hacerlo respetando el debido proceso y respetando las competencias que nosotros recibimos por parte del pueblo ecuatoriano. Una tarea compleja, pero que creo que se ha realizado de la manera más profesional posible. El modelo acumulativo del exmandatario Rafael Correa para adueñarse, como se adueñó de toda la institucionalidad republicana, precisamente partía de un adueñamiento de la justicia ecuatoriana. No le dejó que la justicia, con su brazo regulador, haga respetar la ley, la normatividad básica de una sociedad. Él intervenía en todo. ¿Cómo van ustedes a operar para destruir, digamos, esa mala costumbre de haberse adueñado de la justicia y las cosas que van a encontrar, la metodología que tiene que utilizar Merlo como casi un contralor de la justicia, el que fue contralor de la República? Me parece que es el cuadro más importante y mejor seleccionado por parte de ustedes para cumplir con ese mandato, que me parece es harto complejo. ¿Qué le recomienda o qué le han recomendado desde el Consejo Transitorio al Consejo de la Judicatura? Si hay que recomendarle o pedirle o no, exigirle, porque hay que exigirle también al Consejo lo que no hacía sino dar órdenes Correa al señor doctor Yal. Aquí usted sabe que decimos con nombre y apellido los milagros. Mil perdones, doctor Dávila, pero a la gente le gusta que le digan con nombre y apellido las cosas que han estado bien y las cosas que están mal y siguen mal. Tenga la bondad, doctor Dávila. Gracias, Gonzalo. Yo creo que uno de los mensajes importantes que hay que darle al país es que los ecuatorianos somos capaces de actuar de manera diferente. Y la gran mayoría de ecuatorianos tenemos una verdadera vocación y una convicción por la transparencia, la honestidad y el respeto de las instituciones. Esto se lo planteaba Gonzalo como una breve introducción para decirle que nosotros no le hemos dado ni de lejos una instrucción, ni un consejo, ni una recomendación a las nuevas autoridades del Consejo de la Judicatura. Ni de lejos. Respetamos plenamente la capacidad, la aptitud de cada uno de los miembros que hemos nosotros seleccionado. Y precisamente porque confiamos en la aptitud de ellos, sabemos que harán su trabajo de la manera más transparente y prolija, como ellos mismos lo dijeron el día de ayer en el acto de posesión. Quizás el único
no sé si es una recomendación, pero la única frase que puede interpretarse como un consejo se la dio el presidente Trujillo el rato que los posesionó a todos ellos y les dijo: señores, si no cumplen su trabajo, serán juzgados no por el Consejo de Participación Ciudadana, sino por la patria. Eso creo que es el elemento fundamental y central que representa el mensaje del Consejo de Participación. En ese contexto, nosotros creemos que en lo que representa el trabajo del Consejo Transitorio hemos avanzado y hemos hecho lo que teníamos que hacer. Primero, evaluar todos y cada uno de los puntos más importantes de la gestión del Consejo anterior presidido por el doctor Yalca. Segundo, hemos nombrado a gente que el país reconoce, es gente de trayectoria, gente proba, haciendo una combinación entre mujeres y hombres valiosos del Ecuador, gente con mucha experiencia, gente bastante joven, pero todos ellos con una formación capaz de enfrentar un reto tan delicado, pero sobre todo con la actitud que corresponde y la aptitud para poder asumir estas circunstancias. Al menos le puedo asegurar, Gonzalo, que los miembros del Consejo, al menos nosotros, estamos satisfechos con las designaciones. Es extremadamente delicado, indudablemente. Lo que nosotros encontramos en el proceso de evaluación del Consejo demuestra, desde nuestro punto de vista, por supuesto, que existía una intervención sistémica en la administración de justicia por parte del Consejo de la Judicatura, una intervención en términos negativos que afectó, por ponerle un ejemplo, desde los procesos de selección de los funcionarios de la función judicial, hasta los procesos de evaluación y hasta los procesos de sanción. Todo ello, cuando no se manejaba con la debida independencia, evidentemente que afectaba la labor de los jueces, de los fiscales, de los defensores públicos. ¿Por qué? Porque todos sabían que finalmente tenían una espada de Damocles que eventualmente le podía caer en el ejercicio de sus funciones si actuaban de una u otra determinada manera. Si a eso se suma que el ambiente estaba enrarecido precisamente por la intervención y el gran poder político que ejercía el Ejecutivo en la administración anterior, queda claro que vivimos años en que la independencia de poderes y el Estado de Derecho lamentablemente se fue cuarteando y se fue afectando por estos temas. Pero también creo necesario, Gonzalo, si usted me permite, que empecemos a vivir los ecuatorianos también y a recibir los ecuatorianos mensajes de optimismo. Finalmente estamos viendo algunos cambios indispensables que nos van a permitir recuperar la institucionalidad. El país debe entender, todos debemos de entender, que este proceso no va a tomar un año, no va a tomar 10 meses. Este proceso tiene que tomar mucho más tiempo porque la recuperación, como usted explicaba y sugería en su ejemplo del Consejo de la Judicatura, no depende de las cabezas, depende de toda la estructura institucional. Pero eso va más allá de las manos del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Eso cae en las manos ya de las nuevas autoridades que estamos designando en cada uno de los organismos y que tendremos que seguir haciéndolo en el resto de entidades e instituciones sobre las cuales debemos corregir. Hacia abajo, esas nuevas autoridades tendrán que analizar y diagnosticar la situación general para tomar los correctivos del caso y lograr que en el mediano tiempo la institucionalidad nacional se corrija. El colectivo que, de alguna manera, por más antigüedad y característica de calidad administrativa, la tiene usted y obviamente el principal que es el doctor Merlo. Ustedes tienen un desafío muy importante, la selección de los nuevos 24 fiscales y también me parece la fiscalización a los fiscales designados por el organismo anterior. Yo creo que una justicia con fiscales vendidos, con fiscales que van con consignas, que tienen ya más o menos conocimiento de temas que ultrajan la ética administrativa del país, estos ya no tienen remedio, porque ya han demostrado que son los perdonavidas, los que ocultan testimonios y pruebas fehacientes de que esto no estaba marchando adecuadamente y de que hay muchísimos puntos suspensivos en cada una de las tareas.
Les corresponde un ejercicio de fiscalización complicado a la nueva judicatura. Le corresponde a la nueva judicatura. Allí, ¿no cree que lo principal va a ser empaquetar, no a vuelo de pájaro, sino con una conciencia selectiva a los 24 fiscales que se van a designar para que sirvan de ejemplo y sean los elementos que les ayuden a arreglar al resto de investigadores que nuestra justicia debe tener para que las autoridades, los magistrados, los jueces, ofrezcan resultados donde no haya que vacilar, donde no haya capacidad de moverse a otros escenarios no virtuosos, por ponerlo de esa manera. ¿Qué me dice usted, doctor Dávila? Yo creo que los problemas de carácter institucional merecen soluciones de carácter institucional. Y la estrategia que usted sugiere sin duda es válida. Yo creo que empezar designando gente valiosa, que responda a principios de ética en el ejercicio de sus funciones, que cumplan con la independencia de poderes, eso me parece muy, muy, muy valioso. Y creo que ahí el Consejo de la Judicatura Transitorio puede hacer un trabajo importante. Pero como decía, las soluciones a todo el problema en contexto trascienden, digamos, algunas decisiones específicas o de procesos específicos. Sabemos que la atribución del Consejo de la Judicatura está desde la selección, la evaluación, la sanción de los jueces, velar por la carrera judicial, velar por los temas administrativos, económicos y financieros del Consejo. Dentro de todas esas tareas que prevé la Constitución y que prevé el Código Orgánico de la Función Judicial, se pueden hacer mejoras sustanciales. Y el Consejo deberá este rato ver qué prioridades escoge en cada uno de los frentes, del frente económico, el frente financiero, del Consejo de la Judicatura, el frente de evaluación de las autoridades, el frente de designación y el frente de sanción, para dejar un esquema general que permita cumplir con estas funciones de otra manera. Yo comparto que la sugerencia que usted planteaba es un elemento valioso porque a medida que se vayan designando nombres transparentes y nombres probos, eso va a afectar en el ejercicio de las funciones y paulatinamente podremos ir creciendo y transparentando las instituciones. Es la esperanza que tenemos todos los medios de comunicación, como lo reportaba ayer desde nuestra televisora nacional amiga, compañera, alineada con los intereses de la República del Ecuador, y el relato de el compañero Freddy Paredes sobre esta grata novedad de que ustedes iban a seleccionar a los 24 nuevos fiscales. Freddy. Si así lo hacen, el país les va a agradecer. Caso contrario, el país va a ser implacable. Este es el nuevo rostro del Consejo de la Judicatura. Hoy tomaron posesión Sobeida Aragundi, Aquiles Rigail, Marcelo Merlo, quien presidirá, y Angélica Porras. El quinto miembro del Consejo de la Judicatura encargado, Juan Pablo Albán, se excusó por compromisos académicos en el exterior. No vamos de un afán persecutorio, pero eso sí, vamos a ser implacables en todo lo que sea cortar las raíces de la corrupción. La posesión se produjo en el Pleno del Consejo de Participación Transitorio, organismo que los designó temporalmente hasta que se realice el concurso respectivo para los miembros definitivos de este organismo. Es una transición desde un sistema judicial cooptado por el poder político, específicamente por un partido político, como instrumento hasta de persecución, hacia un sistema donde se respete y se garantice la independencia. Tras la breve ceremonia de posesión, el presidente del Consejo de la Judicatura encargado aclaró que no milita ni se debe a ningún partido político, que viene de una larga trayectoria de servicio público, y anunció las primeras acciones que tomará el Consejo. Tenemos 24 fiscales provinciales, quienes ya terminaron sus periodos. Entonces hay que decidir qué se hace en esas 24 fiscalías provinciales.
Tenemos que hubo un concurso para llenar 400 nuevas plazas de agentes fiscales. Y tenemos 7,000 cargos que a su vez están optando por quedarse, y vamos a ver cómo se ha llegado a ese proceso. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Muchísimas gracias, compañeros. Creo que esta parte, más la recomendación que formulamos, utilizando el nombre de ustedes, distinguidos ciudadanos ecuatorianos, al Consejo Transitorio, al doctor Trujillo, al doctor Dávila, y obviamente a Marcelo, a Aquiles Rigail, a quienes conocemos, esta otra dama, Sobeida Gudiño, tenemos muchísimas esperanzas en usted. Tenemos buen ojo. A Angélica Porras, están las damas muy bien seleccionadas, y una pena por el doctor Albán, ¿no? Un académico de mucho prestigio, pero tiene este compromiso, me parece que... Pero Gonzalo, tal vez una aclaración, él finalmente aceptó. Solamente aceptó. que no pudo posesionarse el día de ayer, pero mandó una carta indicando que no podía llegar, pero que va a posesionarse entre jueves o viernes. Y lo que esa es una buena noticia. Es una ¿no? buena noticia. Sí. Posiblemente no pueda tampoco quedarse todo el tiempo de gestión de la transición en el Consejo de la Judicatura, pero va a estar al menos toda la parte inicial, lo cual pues a todos nos alegra por la formación que él tiene, ¿no? Yo le quiero agradecer, doctor Pablo Dávila, por este acercamiento con este medio de comunicación al que lo vamos a estar poniendo a la orden permanentemente para ejercitar cualquier acto de comunicación significativa que tengan ustedes, y obviamente de concentrar un entorno de adhesión de la ciudadanía para los meritorios actos que ustedes tienen que desempeñar para salvar a la justicia. La justicia tiene que ser salvada y ubicarse como la garante de la buena operación de las dos principales funciones del Estado, la ejecutiva y la legislativa. Para eso se hizo. Entonces hay que abrir los caminos con entereza, y ahí vemos precisamente a Pablo muy interesado en aquello. Buena contribución la suya. Gracias, doctor Dávila, por haber estado aquí. Gracias, Gonzalo. Señoras y señores, el Contralor Subrogante, el Contralor General del Estado, don Pablo Celi, en cuestión de instantes por La Noticia Libre.